Hoy vamos a explorar dos visiones fascinantes y en muchos sentidos opuestas sobre la emancipación de la mujer. Hablaremos de André Leo y de Emma Goldman. A través de ellas veremos un debate de ideas del pasado que, como comprobaremos, sigue siendo increíblemente relevante en nuestro presente. Para adentrarnos en este análisis, es esencial que partamos de una pregunta que va a ser el eje de toda nuestra reflexión. ¿Qué entendemos por emancipación femenina? ¿Hablamos de conseguir una igualdad de derechos dentro de las estructuras sociales y políticas que ya existen? ¿O por el contrario, la verdadera emancipación exige una liberación total de esas mismas estructuras? Bueno, pues aquí tenemos a las dos protagonistas de nuestro análisis. A la izquierda, André Leo, a la derecha, Emma Goldman. Ambas lucharon con una enorme convicción por la causa de la mujer, pero sus estrategias y, sobre todo, sus objetivos finales no podrían ser más diferentes. Vamos a ver en detalle sus filosofías para entender bien ese contraste. Empecemos por André Leo. Su perspectiva, su camino, es el de los derechos. Ella estaba convencida de que la clave para la emancipación de la mujer pasaba por reformar el sistema, por conseguir cambios en las leyes y en la política que garantizaran la igualdad. Para comprender bien su pensamiento, es fundamental que nos situemos en su época. Victoire Léodile Vera, que es su nombre real, fue una figura intelectual muy importante en la Francia de los años 70 del siglo XIX. Su pensamiento está totalmente conectado con la tradición republicana francesa, es decir, con la creencia de que el Estado, a través de la ley, es el que debe garantizar los derechos y la igualdad de toda la ciudadanía. Los argumentos de Leo seguían una lógica muy clara y directa. Su punto de partida era la crítica a la opresión patriarcal, que veía no solo como una injusticia, sino como un verdadero obstáculo para el progreso de la sociedad. A partir de ahí, construía su defensa. Reclamaba para las mujeres exactamente los mismos derechos civiles y políticos que tenían los hombres. Sabía además que sin acceso a la educación y sin independencia económica, los derechos se quedan en nada. Por eso el sufragio femenino, el derecho al voto, no era su meta final, sino la herramienta clave para poder construir una igualdad real y efectiva. Su obra más importante, La mujer y sus derechos, es un texto fundamental. En él analiza de forma muy metódica cuál era la situación de la mujer en su tiempo y defiende con mucha fuerza la idea de que la igualdad de género no es algo que se deba conceder, sino que es un derecho fundamental. Esta cita resume a la perfección su filosofía. Fijaos en la palabra clave, ciudadano. Lenin no estaba pidiendo privilegios ni un trato especial para las mujeres. Lo que exigía era que el concepto de ciudadanía se aplicara de forma universal, sin hacer ninguna distinción por sexo. Su lucha, en el fondo, era una lucha por la igualdad ante la ley. Y ahora vamos a dar un giro de 180 grados para conocer a Emma Goldman. Su camino no es el de la reforma, no es el de los derechos, es el de la liberación. Ella no buscaba mejorar el sistema, sino que quería demolerlo para alcanzar lo que ella consideraba una libertad absoluta. Emma Goldman fue una figura absolutamente icónica del anarquismo de finales del siglo XIX y principios del XX. Su pensamiento era profundamente revolucionario, no se conformaba con pequeños cambios, buscaba una transformación completa de la sociedad. Sus ideas eran mucho más amplias. Para Goldman, el Estado era, por definición, una institución opresora. Claro que criticaba el patriarcado, pero lo veía como una pieza más de un problema mucho mayor, la autoridad en todas sus formas. Defendía el control absoluto de las mujeres sobre su cuerpo y su sexualidad, y sostenía que la libertad de verdad solo se podía alcanzar eliminando todas las jerarquías, no solo las de género. En su obra de referencia, Anarquismo y otros ensayos, se ve muy bien la amplitud de su pensamiento. A diferencia de Leo, que se centraba en el marco legal, Goldman conectaba la lucha feminista con una batalla mucho más grande contra el capitalismo, el Estado y la religión. Para ella, todas esas estructuras eran distintas caras del mismo enemigo, la autoridad que limita la libertad del individuo. Esta idea es el corazón de su filosofía. Mientras André Leo veía en el Estado un posible aliado para garantizar derechos, Emma Goldman lo consideraba el principal enemigo de la libertad. Desde su punto de vista, cualquier derecho que te concediera el Estado era en realidad una trampa, porque el propio Estado era la raíz de toda opresión. Bien, ahora que hemos presentado a nuestras dos pensadoras, vamos a poner sus ideas en un diálogo directo, frente a frente. Es aquí donde esa tensión entre reformar el sistema o empezar una revolución se hace más evidente. Esta tabla nos muestra de forma muy visual el abismo que las separaba. Miremos los objetivos. Leo busca la igualdad, un concepto que funciona dentro de un marco de leyes. Goldman, en cambio, busca la libertad, un Estado que para ella solo es posible fuera de ese marco. Esto, claro, explica su posición ante el Estado. Una quiere reformarlo, la otra quiere abolirlo.
Y lógicamente, sus métodos son el reflejo de esta diferencia. La reforma legal por un lado, la revolución social por el otro. Esta diferencia se ve perfectamente en sus obras principales. La mujer y sus derechos de Leo es un argumento legal muy bien construido para la inclusión de la mujer dentro del Estado. En cambio, Anarquismo y otros ensayos de Goldman es una llamada a la liberación de ese Estado. La metáfora es muy clara. André Leo buscaba conseguir un sitio en la mesa del poder. Emma Goldman quería prenderle fuego a esa mesa. Entonces, ¿qué podemos extraer de todo esto? Este diálogo entre ellas no es una simple anécdota histórica, nos habla de una tensión fundamental que sigue completamente vigente y que define a muchísimos movimientos sociales de hoy en día. Si tuviéramos que resumir sus posturas, veríamos que tienen un punto de partida común. Las dos critican de forma implacable el patriarcado, pero a partir de ahí, sus caminos se separan por completo. Leo persigue la igualdad dentro del sistema, usando los derechos como su principal herramienta. Goldman, por su parte, busca la liberación del sistema y para ello propone la anarquía como la única vía posible. Y esta es, en mi opinión, la gran lección que nos deja su legado. Esa disyuntiva entre trabajar desde dentro para reformar las instituciones o luchar desde fuera para sustituirlas es un debate que vemos constantemente hoy en día, en el ecologismo, en las luchas antirracistas. En definitiva, la pregunta de si el sistema se cambia participando en él o si solo es posible cambiarlo desde fuera. Y con esto volvemos al presente. Esa tensión entre buscar derechos dentro del sistema y luchar contra ese mismo sistema, ¿dónde la identificamos hoy? ¿Son dos estrategias que no pueden convivir? ¿O quizás, en algunos casos, hasta podrían complementarse? La historia de André Leo y Emma Goldman, desde luego, no nos da una respuesta sencilla, pero sí nos enseña que esta pregunta, lejos de ser antigua, sigue siendo una de las más importantes de nuestro tiempo.